Hay quienes afirman que en los primeros años de su relación, Jungkook trataba mal a Jimin, que no lo quería, o que incluso Jimin lo acosaba y lo asfixiaba con su cercanía. Estas ideas han circulado mucho, pero lo que quiero aclarar es que esta es solo mi perspectiva, basada en lo que hemos visto y sentido a lo largo del tiempo. Todos sabemos que, efectivamente, Jungkook podía ser un poco tosco o brusco con Jimin en algunas situaciones. Hubo momentos en los que lo empujaba cuando Jimin intentaba abrazarlo o lo escogía último en algunos juegos donde se debía elegir al más atractivo, y otras pequeñas cosas que desde nuestra perspectiva podrían parecer groseras o dar la impresión de que Jungkook no toleraba a Jimin. Pero yo, personalmente, no creo que se tratara de que Jungkook no quisiera a Jimin, sino más bien de que no sabía cómo expresar esos sentimientos en ese momento de su vida. Hay que recordar que Jungkook era un adolescente en esos primeros años, y no creo que en esa época estuviera interesado sentimentalmente en Jimin, al menos no de la manera que lo está ahora. Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que desde el principio lo admiraba profundamente. Jungkook ha mencionado en muchas ocasiones lo difícil que fue para Jimin prepararse para su debut, resaltando siempre la disciplina y la perfección con la que Jimin trabajaba. Recordemos que Jimin es tan perfeccionista que solía practicar durante largas horas, a veces durmiendo solo 3 horas al día, y este esfuerzo no pasó desapercibido para Jungkook. El hecho de que Jungkook recuerde con tanto detalle esos momentos habla de que desde el principio le prestaba atención a Jimin. Esos detalles importantes que Jungkook ha guardado en su memoria no son de alguien que detesta o ignora a la otra persona. Son de alguien que, aunque tal vez en ese momento no supiera cómo expresarlo, siempre estuvo atento a Jimin. Eso para mí es una clara señal de que Jungkook desde el principio valoraba a Jimin más de lo que dejaba ver. Si realmente hubiera detestado la presencia de Jimin, no habría estado tan pendiente de esos detalles tan significativos. Y es que, aunque su forma de mostrar afecto en ese momento no fuera tan clara, el hecho de que siempre estuviera observando y admirando a Jimin ya nos dice mucho sobre cómo se sentía realmente. Por otro lado, la admiración de Jimin hacia Jungkook es algo que creo que siempre hemos tenido claro desde el inicio. Jimin ha sido siempre alguien que ve lo mejor en Jungkook, que lo apoya y lo anima a seguir creciendo. Pero al igual que con Jungkook, dudo mucho que en esos primeros años ambos hayan sentido algo más que una profunda amistad. Lo hermoso de su relación es cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Todo entre ellos ha cambiado de manera lenta pero constante, dando pequeños pasos que los han llevado a donde están hoy. Me encanta cómo su relación no se ha apresurado, sino que ha ido madurando de forma natural, como si cada etapa de sus vidas los hubiera preparado para lo que tienen ahora. Es como si, desde el principio, ambos supieran que había algo más entre ellos, pero necesitaran tiempo para descubrirlo y entenderlo. Esa es una de las razones por las que su relación es tan especial, porque no ha sido algo forzado, sino algo que ha crecido y florecido con el tiempo. Y aunque al principio pareciera que Jungkook no sabía cómo manejar sus sentimientos o cómo demostrar su afecto por Jimin, ahora es claro que siempre hubo algo entre ellos, algo que ha crecido hasta convertirse en lo que vemos hoy, una relación llena de amor, respeto y complicidad. A lo largo de los años hemos visto cómo ambos han pasado de una amistad llena de admiración a algo mucho más profundo, algo que trasciende cualquier etiqueta. Y esa evolución es lo que hace que su relación sea única, porque no importa cuántas teorías o rumores circulan, lo que ellos tienen es real y lo han construido juntos, paso a paso, sin prisas, pero con la certeza de que siempre estarán el uno para el otro. Eso para mí es lo que hace de Jikook una de las historias más bellas de amor y crecimiento que hemos podido presenciar. Muchas personas se aferran a esos momentos del pasado, cuando Jungkook, siendo más joven, parecía incómodo o reservado en ciertos gestos de afecto con Jimin, para afirmar que la empresa actualmente obliga a Jungkook a interactuar con él. Es una idea tan desconectada de la realidad que ignora completamente las palabras del propio Jungkook. En una ocasión, cuando los chicos respondieron a la famosa pregunta de si a Jungkook le agradaba o le gustaba Jimin, fue él mismo quien confirmó que, por supuesto, le gustaba. Pero lo más revelador de ese momento no fueron solo las palabras de Jungkook, sino la reacción de sus compañeros, Namjoon, Taehyung y Suga. Ellos dijeron,
entre bromas, que solo había que mirar el rostro de Jungkook para ver lo que realmente sentía. Esa reacción de sus compañeros nos dio una ventana clara a lo que, en ese entonces, estaba sucediendo en la mente y el corazón de Jungkook. Creo que fue en ese momento cuando Jungkook se dio cuenta de que, aunque sus acciones en el pasado no llevaban malicia, tal vez no eran la mejor manera de demostrar lo que realmente sentía. Aquí es donde entra una de las confesiones más importantes que ha hecho Jungkook. En una entrevista, él dijo: "Parece que le gusto o le agrado a Jimin, pero lo ignoro usualmente porque soy tímido, pero él es muy amable conmigo". Esta frase nos da una idea clara de lo que estaba pasando en su interior en esos primeros años. No es que no le gustara el contacto o las acciones de Jimin, simplemente no sabía cómo reaccionar al respecto. Jungkook era un adolescente en ese entonces, y es importante recordar el contexto cultural en el que crecieron. Corea del Sur es, en muchos aspectos, un país conservador, y esto era aún más pronunciado en esa época. Jungkook, siendo tan joven, estaba aún descubriendo cómo manejar sus sentimientos, no solo hacia Jimin, sino también cómo expresarlos frente a los demás. Y si a eso le sumamos su natural timidez, es fácil entender por qué reaccionaba de manera reservada. No era una cuestión de rechazo, sino de aprendizaje. Por otro lado, Jimin siempre fue alguien que se mostró abierto y afectuoso con Jungkook. Desde el principio, Jimin ha demostrado ser una persona que, con su amabilidad y calidez, ha intentado acercarse a Jungkook de manera genuina. Pero como dije antes, en esos primeros años, la relación entre ellos era más de admiración que de otra cosa. Jungkook admiraba profundamente a Jimin, no solo por su talento, sino por su dedicación y esfuerzo. Y Jimin, por su parte, siempre vio en Jungkook un potencial enorme, alguien que con el tiempo podría llegar a ser mucho más de lo que mostraba en ese momento. Lo que muchas personas no logran entender es que esos pequeños momentos en los que parecía que Jungkook evitaba o ignoraba a Jimin no eran señales de desagrado, sino de un joven que estaba aprendiendo a manejar sus propios sentimientos en un ambiente donde la timidez y la cultura a menudo limitan la expresión de afecto. Y ahora, con el tiempo, hemos visto cómo Jungkook ha cambiado y cómo su relación con Jimin ha evolucionado. Hoy en día, es claro que ambos se apoyan mutuamente de una manera que trasciende lo que muchas personas puedan interpretar. Si miramos su relación en retrospectiva, es impresionante cómo han logrado crecer juntos, superando no solo las barreras que otros les imponían, sino también las que ellos mismos tenían. Lo que alguna vez fue timidez o incomodidad, se ha transformado en una relación sólida, basada en la confianza y el amor mutuo. Y esto es algo que no se puede fingir ni imponer. Por eso me parece absurdo que aún hoy en día existan personas que sigan diciendo que la empresa obliga a Jungkook a estar cerca de Jimin o que sus interacciones son forzadas. Jungkook ha demostrado en innumerables ocasiones que está donde quiere estar, y donde quiere estar es junto a Jimin. No porque lo obliguen, no porque tenga que hacerlo, sino porque él mismo lo elige. Y eso es algo que, a lo largo de los años, ha quedado más que claro para quienes realmente han prestado atención a la evolución de su relación. Jikook no es una creación de la empresa ni un juego de marketing. Es una relación que ha crecido de manera orgánica, con altibajos, pero siempre con la certeza de que lo que los une es genuino y real. Así que, para quienes aún insisten en interpretar esos momentos del pasado como una señal de que Jungkook no quería a Jimin, les invito a mirar más de cerca, a prestar atención a los detalles y a darse cuenta de que lo que vemos hoy es el resultado de años de crecimiento y aprendizaje. Lo que alguna vez fue timidez, hoy es una relación que se ha fortalecido con el tiempo, y eso es algo que ninguna empresa puede forzar ni fabricar. Como muchos sabemos, la relación de Jimin y Jungkook es una de esas conexiones que es envidiable y que muchos desearían tener. Es lo que todos buscan en una relación: autenticidad, complicidad, confianza, amor genuino y un vínculo que ha crecido a lo largo de los años. Pero por esta misma razón, no es de extrañar que existan personas que, en lugar de apreciar lo que Jikook representa, se dediquen a modificar la narrativa a su favor. Uno de los ejemplos más claros de esto es el hecho de que muchas personas editan fotos de Jikook, borrando el rostro de Jimin para poner a otro integrante en su lugar o haciendo lo mismo con Jungkook. Estos intentos por manipular la realidad solo revelan un deseo profundo de tener lo que Jikook tiene,
una relación única e irrepetible. Pero lo que no entienden es que esa conexión es imposible de imitar o falsificar. Es imposible porque lo que Jikook tiene no se puede construir con ediciones o cambios oficiales. Es algo que ha nacido de la autenticidad y del crecimiento mutuo a lo largo de los años. Estas personas que critican la química y conexión que Jimin y Jungkook han mostrado en incontables ocasiones son precisamente aquellas que desearían que su propio ship tuviera lo mismo. Pero lo que no comprenden es que lo que los une no es algo que se pueda forzar. Mientras otros intentan crear una narrativa que acomode sus propios deseos, Jikook sigue brillando, demostrando que la autenticidad es inigualable. Jimin y Jungkook no necesitan ediciones para demostrar lo que realmente son, porque su relación habla por sí sola. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su vínculo ha evolucionado, cómo han pasado de ser compañeros en el escenario a algo mucho más profundo. Una relación que trasciende la simple amistad y que se ha convertido en una auténtica complicidad. Esa evolución no ha sido rápida ni forzada. Ha sido un proceso largo, lleno de momentos que a veces nos dejaron con preguntas, con dudas sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Pero lo más importante es que, a pesar de las especulaciones, los rumores y las críticas, Jimin y Jungkook siempre se han mantenido firmes el uno al lado del otro. Han demostrado en incontables ocasiones que, sin importar lo que pase a su alrededor, ellos siempre se cuidarán mutuamente. Es algo que hemos visto en los momentos más pequeños, esos gestos de cariño que se han convertido en la firma de su relación. Desde cómo Jungkook ajusta la chaqueta de Jimin en medio de una presentación, hasta cómo Jimin siempre parece estar pendiente de lo que Jungkook necesita en cualquier momento. Esa atención constante, ese cuidado que va más allá de lo que otros podrían considerar necesario, es lo que hace que su relación sea tan especial. No es solo que se cuidan porque es lo que se espera de ellos como amigos o compañeros de trabajo. Se cuidan porque es lo que hacen las personas que realmente se quieren. Las personas que entienden que el bienestar del otro es tan importante como el propio. Es lo que hemos visto una y otra vez, cómo se apoyan el uno al otro en cada nueva etapa de sus vidas. Y es precisamente ese apoyo mutuo lo que ha permitido que su relación evolucione a lo largo de los años. Cada nuevo reto que enfrentan, cada cambio que ocurre en sus vidas, lo hacen juntos, sabiendo que siempre tendrán al otro para respaldarlos. Es por eso que, aunque algunos intenten cambiar la narrativa, editar fotos o crear rumores, la verdad siempre prevalece. Jikook no es una relación que pueda ser manipulada o controlada por otros. Es algo que ha nacido de la autenticidad más pura, y esa autenticidad es lo que ha permitido que su relación continúe floreciendo, sin importar lo que los demás digan. Jimin y Jungkook han demostrado una y otra vez que su conexión es más fuerte que cualquier crítica o malentendido. Y eso es algo que ninguna edición de fotos ni rumores infundados podrán cambiar. Lo que ellos tienen es algo que muchas personas desearían tener, pero pocos logran encontrar. Es una relación basada en el respeto mutuo, en el apoyo constante y en un amor que ha crecido a lo largo de los años. Y aunque algunos sigan tratando de minimizarlo o de cambiar la narrativa, Jikook sigue brillando, demostrando que el verdadero amor no necesita ser explicado ni justificado. Simplemente es. Y mientras otros intentan imitarlo, Jimin y Jungkook continúan demostrando que su relación es única, inigualable y auténtica. Una relación que seguirá creciendo, cuidándose y apoyándose el uno al otro en cada nueva etapa que sus vidas les presenten.